Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los dramas más explosivos y comentados del mundo del espectáculo, el supuesto abandono épico de Can Yaman y de Method Demir que desató un verdadero caos mediático. Sí, sé que es un tema que ha generado muchísima controversia y especulación, así que prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar los rumores, las evidencias y, por supuesto, a intentar separar la verdad de la ficción. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí y te gustan los chismes jugosos, los análisis profundos y las noticias del mundo del entretenimiento, no dudes en suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y estarás al tanto de todas las novedades. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos nuestras palomitas y adentrémonos en el torbellino de rumores y especulaciones que rodean a Can y Demet. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Hubo un abandono real? ¿O todo es una cortina de humo? Vamos a descubrirlo. Primero necesitamos poner un poco de contexto. Can Yaman y Method Demir se convirtieron en un fenómeno global gracias a su protagónico en la exitosísima serie turca Erkencikus, o Pájaro Madrugador. La química en pantalla entre Kandibit y Sanem, sus personajes, era innegable y esa magia traspasó la pantalla, creando una legión de fans alrededor del mundo que soñaban con que su romance se hiciera realidad. La serie fue un boom, catapultando a ambos actores a la fama internacional y convirtiéndolos en verdaderos íconos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras la realidad no siempre es tan idílica como la que vemos en la pantalla. Los rumores sobre una mala relación entre Can y Demet comenzaron a surgir poco después del final de Erkencikus. Algunas fuentes afirmaban que había roces constantes en el set, diferencias creativas y hasta una supuesta competencia entre ambos por el protagonismo. Otros rumores, mucho más escandalosos, hablaban de celos, infidelidades y hasta de una fuerte discusión que habría marcado el final de su relación profesional y personal. Y aquí es donde entra en juego el famoso abandono épico, al que hace referencia el título del vídeo. Según varias fuentes y medios de comunicación, Can Yaman habría sido el primero en abandonar el barco, tomando la decisión de enfocarse en otros proyectos y explorar nuevos horizontes profesionales. Después del éxito de Erkencikus, Can se trasladó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, y se convirtió en un auténtico galán italiano. Muchos interpretaron esta mudanza y su enfoque en proyectos fuera de Turquía como una forma de alejarse de Demet y de todo lo que representaba Erkencikus. Pero la cosa no terminó ahí. Poco tiempo después, Method Demir también comenzó a tomar distancia de la imagen de Sanem y a buscar nuevos desafíos profesionales. Protagonizó, entre otras cosas, la serie Dodune Kaderindir y la película Aşk Taktikleri, ambas producciones alejadas del tono ligero y romántico de Erkencikus. Algunos interpretaron esta decisión como una forma de abandonar también el legado de la serie y de demostrar que podía triunfar por sí misma, sin la necesidad de estar asociada a Can Yaman. Entonces, ¿hubo realmente un abandono épico? ¿O simplemente se trata de dos actores que decidieron seguir caminos separados y explorar nuevas oportunidades? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema, y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo han sido ambiguas y contradictorias. Por un lado, han reconocido que la presión mediática y las expectativas de los fans fueron muy intensas, y que eso pudo haber afectado su relación. Por otro lado, han negado rotundamente cualquier tipo de enemistad o conflicto grave, asegurando que simplemente son dos profesionales que tomaron decisiones diferentes. Lo que sí es cierto es que la relación entre Can y Demet nunca volvió a ser la misma después del final de Erkencikus. No se les ha vuelto a ver juntos en público, no han colaborado en ningún otro proyecto y en general, han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Esta distancia, sumada a los rumores y especulaciones, ha alimentado aún más la teoría del abandono épico, y ha generado un sinfín de debates entre sus fans. Ahora bien, es importante tener en cuenta varios factores antes de sacar conclusiones precipitadas. En primer lugar, Can y Demet son dos personas con sus propias vidas, carreras y aspiraciones. Es completamente comprensible que quieran explorar diferentes caminos y tomar decisiones que les beneficien a nivel profesional y personal.
En segundo lugar, la presión mediática a la que estuvieron sometidos durante y después de Erkénthicus fue inmensa. Los fans, los medios de comunicación y hasta las marcas comerciales esperaban que su romance traspasara la pantalla, lo que seguramente generó mucha tensión y estrés. Y en tercer lugar, es importante recordar que el mundo del espectáculo es muy competitivo y que las relaciones entre actores y actrices suelen ser complejas y efímeras. En definitiva, el supuesto abandono épico de Cani Demet es un tema lleno de matices y ambigüedades. No hay una respuesta definitiva y probablemente nunca la haya. Lo que sí podemos afirmar es que su relación profesional y personal cambió radicalmente después del final de Erkénthicus, y que ambos decidieron seguir caminos separados en busca de nuevos desafíos y oportunidades. Si hubo o no un conflicto grave, si hubo o no un abandono consciente, es algo que solo ellos saben. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado del drama que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las evidencias, las especulaciones y los factores que pudieron haber influido en su relación. Hemos intentado separar la verdad de la ficción y hemos llegado a la conclusión de que al final, la verdad absoluta solo la conocen ellos. En resumen, hemos visto cómo el éxito arrollador de Erkénthicus catapultó a Cani Demet a la fama mundial, pero también cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber afectado su relación. Hemos analizado los rumores sobre roces, celos y hasta un supuesto conflicto grave que habría marcado el final de su relación. Y hemos visto cómo ambos actores decidieron seguir caminos separados, buscando nuevos desafíos y oportunidades en sus respectivas carreras. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir estos temas con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por el mundo del espectáculo como yo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Cani y Demet? ¿Piensan que hubo un conflicto grave? ¿O simplemente se trata de dos actores que decidieron seguir caminos separados? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se corten y díganme lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que ya saben, un me gusta, un compartir y una suscripción son la mejor forma de demostrarme su cariño. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Asterisco, 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 asterisco. Ok, mis chismosos favoritos, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco. Porque, seamos honestos, el tema Cani Demet tiene más capas que una cebolla. Y cada capa nos revela un nuevo rumor, una nueva especulación y una nueva razón para dudar de todo lo que creíamos saber. Asterisco, asterisco, el fenómeno Erkénthicus, un amor en pantalla que rompió fronteras, asterisco, asterisco. Antes de que nos perdamos en el laberinto de chismes, recordemos la magnitud del fenómeno Erkénthicus. No fue simplemente una serie de televisión, fue un tsunami cultural que arrasó con todo a su paso. La historia de amor entre Can David, el fotógrafo aventurero y de espíritu libre, y Sanem, la joven soñadora y algo torpe que trabajaba en la misma agencia de publicidad, conectó con audiencias de todas las edades y culturas. La serie se vendió a decenas de países, desde Latinoamérica hasta Europa del Este, pasando por Medio Oriente. Los fans se enamoraron de la química palpable entre Can y Demet, de la belleza de los paisajes turcos, de la música pegadiza y de la trama llena de enredos, risas y momentos emotivos. El éxito de Erkénthicus no se limitó a la televisión. La serie generó un enorme impacto en las redes sociales, con hashtags que se volvían tendencia mundial cada semana, comunidades de fans dedicadas a analizar cada episodio al detalle y cuentas de Instagram repletas de fotos y vídeos de Can y Demet. Incluso marcas comerciales aprovecharon el tirón de la serie para lanzar productos inspirados en los personajes y en la trama. Pero el verdadero combustible del fenómeno Erkénthicus fue sin duda la esperanza de que Can y Demet llevaran su romance de la pantalla a la vida real. Los fans estaban obsesionados con la idea de que los dos actores eran almas gemelas destinadas a estar juntas, y analizaban cada mirada, cada gesto y cada declaración pública en busca de señales de que su sueño se haría realidad.
Asterisco asterisco las primeras grietas, rumores, celos y disputas en el set asterisco asterisco. Como suele suceder en estos casos, la presión mediática y las altas expectativas de los fans comenzaron a pasar factura. Poco después del final de Erkenzicus, los rumores sobre una mala relación entre Can y Demet empezaron a circular en los medios de comunicación turcos. Algunas fuentes afirmaban que había tensiones en el set debido a diferencias creativas entre los dos actores. Se decía que Can, que también tiene experiencia como director y guionista, tenía ideas muy claras sobre cómo debía desarrollarse la historia, y que Demet no siempre estaba de acuerdo con sus propuestas. Otros rumores apuntaban a una supuesta competencia entre Can y Demet por el protagonismo. Se decía que ambos actores querían destacar y recibir más atención, lo que generaba roces y celos en el set. Incluso se llegó a hablar de que algunos compañeros de trabajo se sentían incómodos por la tensión entre los dos protagonistas. Pero los rumores más escandalosos eran los que hablaban de celos e infidelidades. Se decía que Can era muy celoso con Demet y que no le gustaba que ella pasara tiempo con otros hombres. También se rumoreaba que ambos actores habían tenido romances extramatrimoniales durante el rodaje de la serie. Por supuesto, ninguno de estos rumores fue confirmado por Can o Demet. Sin embargo, la insistencia de los medios de comunicación y la proliferación de fuentes anónimas alimentaron la especulación y sembraron la duda entre los fans. Asterisco asterisco el abandono épico, una huida estratégica o una ruptura definitiva, asterisco asterisco. El punto de inflexión en esta historia fue sin duda la decisión de Can Yaman de mudarse a Italia y enfocarse en proyectos fuera de Turquía. Después del éxito de Erkenzicus, Can firmó un contrato para protagonizar la serie Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía italiano. Muchos interpretaron esta mudanza como una forma de alejarse de Demet y de todo lo que representaba a Erkenzicus. Se dijo que Can estaba cansado de la presión mediática y de las expectativas de los fans, y que quería empezar de nuevo en un lugar donde pudiera ser visto como un actor serio y respetado. Pero también hubo quienes vieron la mudanza de Can como una estrategia para impulsar su carrera internacional. Se decía que Can había fichado por una agencia de representación muy importante en Italia, y que tenía planes ambiciosos para conquistar el mercado europeo. Independientemente de las razones que motivaron su decisión, la mudanza de Can a Italia supuso un duro golpe para los fans de Erkenzicus, que esperaban que los dos actores siguieran trabajando juntos en el futuro. Poco tiempo después, Demet Özdemir también comenzó a tomar distancia de la imagen de Sanem, y a buscar nuevos desafíos profesionales. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, un drama con una trama mucho más oscura y compleja que Erkenzicus, y la película Astaktikleri, una comedia romántica que se estrenó en Netflix. Algunos interpretaron esta decisión como una forma de abandonar también el legado de la serie y de demostrar que podía triunfar por sí misma, sin la necesidad de estar asociada a Can Yaman. Se dijo que Demet quería demostrar que era una actriz versátil y capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Asterisco asterisco el silencio ensordecedor, una estrategia de relaciones públicas o un reconocimiento de culpa, asterisco asterisco. Lo más llamativo de toda esta historia es, sin duda, el silencio de Can y Demet. A pesar de la proliferación de rumores y especulaciones, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación. En algunas entrevistas, ambos actores han reconocido que la presión mediática fue muy intensa y que eso pudo haber afectado su relación. Sin embargo, también han negado rotundamente cualquier tipo de enemistad o conflicto grave. Algunos expertos en relaciones públicas creen que el silencio de Can y Demet es una estrategia para proteger sus carreras. Se dice que ambos actores quieren evitar que su vida personal eclipse su trabajo profesional, y que prefieren mantener un perfil bajo para no alimentar la especulación. Otros, sin embargo, creen que el silencio de Can y Demet es un reconocimiento de culpa. Se dice que ambos actores saben que su relación terminó mal y que no quieren revivir el pasado. Asterisco asterisco el legado agridulce de Erkenzicus, un amor en pantalla que no pudo ser en la vida real asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Lo que comenzó como un cuento de hadas en la pantalla terminó convirtiéndose en un culebrón lleno de rumores, especulaciones y decepciones. Aunque los fans de Erkenzicus nunca llegaron a ver su sueño hecho realidad, el legado de la serie sigue vivo en sus corazones. La historia de amor entre Candivit y Sanem seguirá siendo recordada como una de las más bonitas y emocionantes de la televisión turca.
Y aunque Khan y Demet hayan seguido caminos separados, siempre estarán unidos por el recuerdo de una serie que cambió sus vidas para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Khan y Demet volverán a trabajar juntos algún día? ¿O su relación está definitivamente rota? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal para no perderte ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.